faltando 10 minutos o 15 minutos antes de finalizar. Entonces, que nos pasen los listados, esos dos listados, ambos de cada día. Así sacamos rápido eso. Hoy ya es jueves, ya mañana básicamente es el último día, ¿verdad? Dígame, Eddie. Hola, Lick. Fíjese que sí, de hecho nosotros como auxiliares con Brandon tenemos ya un registro en el Drive donde tenemos las asistencias de cada uno. Entonces están por días, no está generada por masa, sino por día. Por eso es que les hemos estado pidiendo un control en la clase, que clase 11, clase 12, clase y así relativamente. Entonces, esa información sí la tenemos. Cuando usted guste y nos la solicite, nosotros con gusto se la hacemos Eh, llegar. sí, lo vamos a trabajar así en hoy y mañana para que así ya para el lunes ustedes ya estén con sus notas, em, con sus notas integradas, porque fíjense que solo me da dos espacios, solo me da eh, nota del examen parcial. Entonces, esta nota del examen parcial tiene que llevar incluido eh, su asistencia y la nota que sacaron de los 50 puntos que regalamos el viernes pasado. Y y la nota del examen final. Entonces, como el examen final sí solamente es de 30 puntos, regularmente en esta casillita de examen final no me, no me deja, no, como que está programada para que no le meta un número más grande de 30 porque ese es el número que nos dejaron para examen final, ¿verdad? O sea que el examen final es de 30 puntos. Y ese muchacho que sacó 12 puntos, ese sí no creo que vaya, el que contestó que, que era una aspiración moral. Y luego la nota total, que ya es la suma de los dos, ¿verdad? Entonces, sí, por fuerza tendríamos que tener la asistencia de ustedes. Aquellos amiguitos, no sé, no sé, ni los que estábamos esperando, los otros 200 que nos hacen falta, no se vinieron, de todas formas, aunque le dimos tiempo. Bueno, es porque quieren venir en diciembre a comer tamales a la U. Entonces, vamos a continuar con nuestra formación. Hoy, nos toca venirnos aquí a nuestro sagrado suelo. Sí pueden ver esa pantalla, ¿verdad? ¿Ya? Sí, Lick, sí se ve. Dile, él está. Muy bien. Entonces, ayer, no sé, ya se habían ido algunos cuando hablamos, estuvimos hablando, ya las últimas, perdón. Em, los últimos, dijimos que la, Una mi clase que estoy recibiendo. No, 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 no. No. Hello. no sé si va a seguir hablando. Bueno, dijimos que ayer dijimos que el sistema europeo de protección de derechos humanos estaba bien evolucionado, que había llegado a un nivel en el que ya por el nivel de avance tecnológico que ellos poseen, de que los países que son miembros de esa organización de la Unión Europea ya son capaces
ya son capaces ellos de clonar personas, em, y muy probablemente utilizar células madres para restaurar órganos del cuerpo. Bueno, digamos, hasta cierto punto eso sería algo bueno, ¿verdad? Pero había una frase, un término ahí que en esa legislación está prohibido la alteración de los órganos, digamos. Hay diferencia entre alterar un órgano y regenerarlo a través de las células madres, ¿verdad? Porque recuérdense que em, ¿cómo decirlo? Las células madres son las que forman todo el cuerpo humano, digamos, todo el cuerpo humano. Es cuando se da la concepción, digamos, son como los primeros 10 días de la concepción, que es todavía una célula y todavía no se ha empezado a construir eh, eh, la forma del, del nuevo ser. Por eso es que van a ver ustedes, por eso es que no les vaya a extrañar que las feministas, con el debido respeto de las mujeres, eh, promueven el aborto. Digamos, han escuchado, ¿verdad? Con todo respeto se los digo. Eh, Hay unas personas que promueven el aborto. Eso tiene una finalidad muy determinada. Lo que pasa es que quizás a ellas no se los han dicho, pero hay algo allí detrás. No se los voy a decir porque no tengo el gusto de tenerlos enfrente, para que si hay una persona que tenga algo que decirme, que me lo pueda preguntar y con mucho gusto le podría responder, pero quisiera tenerla a la vista, la persona. Y entonces, solo hasta ahí lo voy a dejar. Entonces, allá en esa legislación tenían prohibido, ¿se acuerdan que les dije que, por ejemplo, eh, cambiar el color de los ojos, por ejemplo? Eso es prohibido porque es una alteración. Eugénesis, eugenasia se llama esa práctica médica. Em, y bueno, eh, son otras sociedades, ¿verdad? Tipo, otros niveles muy avanzados. Nosotros seguimos aquí en la pobreza, en la escasez, en todos los problemas con los que tenemos que lidiar. Y eso es gracias a la política eh, internacional que se ha practicado como un origen, les dije yo, de que se empezaran a- a, organizar de forma regional los, los continentes, que algunos líderes, países líderes, porque hay países líderes, por ejemplo, Alemania es un país líder, ¿verdad? Inglaterra es un país líder, Francia, eh, este, Estados Unidos, China, eh, país como Estados Unidos, países que tienen mucho recurso económico y dirigen la política internacional. Y para mantener, digamos, para poder obtener sin los recursos que tienen los demás países y que les sirven para el desarrollo. Hablemos de, por ejemplo, del litio, hablemos del uranio, digamos, del petróleo, que es un generador de energía. Para poder obtener esos recursos sin violentar la soberanía de los estados, ellos lo que hacen es crear organizaciones regionales, ¿no? Y ejercer una presión en los países para para asustarlos, digamos, hasta cierto modo,
y que terminen firmando documentos. Básicamente sería como que ustedes quisieran comprar aquel terreno, pero ahí vive una familia que no tiene tanto dinero, entonces ustedes van y le ponen una arma en la cabeza, mire, le voy a dar 100 quetzales por esta propiedad, fírmeme este documento y lárguese de aquí. Algo parecido así, digamos, de una forma muy coloquial diciéndolo. Les platicaba como antecedente, digamos, en un primer momento, las intervenciones de los países colonizadores en sus respectivas colonias aquí. Digamos, un antecedente muy antiguo, digamos, muy anterior a lo que queda después de la Segunda Guerra Mundial, ya es otro asunto. Y de eso es lo que vamos a platicar hoy, porque la Organización de Estados Americanos, que es la organización eh, del continente americano, les decía yo que hoy sí les puse el mapa aquí, mire, esta es América. Nosotros vivimos en una parte de América, ¿verdad? Entonces, el hecho que usemos colorcitos así, en la ropa, que nos hagamos rulitos, así, negrillos hasta aquí, flacos, altos, que nuestros ancestros hayan venido de África, o que nuestros ancestros hayan venido de España, o que mejor aún que nuestros ancestros hayan sido de la civilización maya, inca, mexica, la que sea, au- sea el origen ancestral que nosotros tengamos, no nos hace que nosotros seamos de otro planeta, ¿verdad? Porque la gente dice, ah, es que es americano, y ella no es americana, porque como usa corte, por eso es que dice que no es americana. Mira, América es todo esto, cuando escuchen a alguien decir, ayúdenme a corregir ese mal hábito que tiene la gente de creer que los que son blancos son americanos y los que somos bonitos, así como usted y yo, somos de Júpiter, quizás, ¿verdad? Porque vivimos aquí, ve, este es el continente americano, somos americanos, todos somos americanos. Y estos señores blancos fueron los que vinieron de Europa, ellos son de allá. Entonces, nos interesa mucho conocer la historia de estos, porque em, esto sí nos toca los huesos a nosotros, esto sí nos toca el tuétano. Em, ¿Quién empieza, digamos? El libertador, Bolívar. ¿Quién empieza la organización? Bolívar es un delegado español, como antes aquí éramos una provincia española, ¿verdad? ¿Se acuerdan que de allá nos invadieron, de ahí de Santo Domingo llegaron y después se vinieron para acá y nosotros éramos una extensión de la corona. Nuestros, nuestro rey, digamos, era rey de España, pues, y nosotros le teníamos que pagar tributo a ellos. Entonces, Bolívar es un amigo que crece en Venezuela, eh, y, pero él es hijo de españoles, de de las autoridades españolas. Y entonces, observa el maltrato que le dan a los esclavos y mira que hay gente nativa que quiere alzarse y él dice, tiene sentido lo que esta gente quiere, entonces arma sus ejércitos, hace las alianzas que tenga que hacer y empieza a librar una batalla. Hay una serie de hazañas que hace el amigo y se queda como un líder. Pues él es el primero que convoca a los países, em,
para que después de liberados, después de independizados, porque ya para ese momento, que es en el 26 ya se han de independizado los países. O sea, recuerden que nosotros en el 21 nos independizamos. No, tal vez la hacienda de Honduras estaba, ¿verdad? La hacienda de ahí del Salvador estaba, la hacienda de allá de Costa Rica, de Nicaragua, ahí estaba, la hacienda, pero éramos una confederación. No teníamos esa fragmentación que hoy tenemos. Incluso los próceres, unos de ellos fueron nuestros gobernantes allá en Honduras, era aquel famoso Morazán, que por cierto que hay un parque que se llama Morazán y allí hay una esquela dirigida a él. Creo que hasta un busto ahí. Eh, José Matías Arce, Juan José Arce, uno que fue presidente de la Confederación y que era salvadoreño. De aquí de Guatemala estaba Mariano Galvez. Entonces, eh, éramos un solo país, pero ya no estábamos bajo la sombra de la corona, sino que ya nos pegaba el sol directamente a nosotros. Entonces nos convoca Simón Bolívar al Congreso en Panamá y empieza esta lucha. Pero en ese momento es, de algún modo, es genuino, digamos, el origen de esa convocatoria y de esos fines que se han tratado. Posteriormente, eh, vamos a hablar de más de 100 años después, porque si estamos hablando del 826 para el 951, 950, 949, 1949, tal vez hasta ya algunos de aquí, hasta sus papás ya habían nacido, porque ya este es muy contemporáneo, ¿verdad? Para ese momento que nace, que que nace o que cobra vigencia, digamos, o el pensamiento de aquel Monroe que yo les dije que dijo América tiene que ser para los americanos, las motivaciones han cambiado demasiado, demasiado. Por ejemplo, eh, ya se ha firmado la Carta de las Naciones Unidas, porque esa se hizo en el 45, ya se hizo una Declaración Universal de los Derechos Humanos y ahora lo que no queremos es que pues, ya todos bajaron las armas, pero que sus ideas no lleguen hacia nosotros. Esa es como la idea política que motiva a la rearticulación de, de las naciones de América. Uno de los casos que es muy famoso y despuesito, digamos, porque esto fue, vamos a decir, 12 años después de nacida la Organización de los Estados Americanos, eh, se da este conflicto internacional, que es ese conflicto de los misiles, digamos. Esa es la idea esa es la idea de las autoridades de la Organización de Estados Americanos. Que las ideas de los países de Europa, primordialmente de Europa, ¿quién, quién tiene abierto el micrófono? Oye, que alguien está, alguien me anda ahí causando interacción. Principalmente de Europa, en sí de Europa, ¿verdad? Porque Estados Unidos no sé si la palabra correcta sería obsesionar, digamos, con el tema con el tema de de las ideas económicas y no quería que las fuerzas o la corriente ideológica de de la Unión Soviética, que les llaman comunistas, pues esa gente comunista no tiene, pero ni una C,
Eh, yo, a mi muy particular punto de vista, lo veo más como acaparamiento de mercados. Eh, si ustedes, si ustedes tienen un su local en el mercado y venden papayas en ese mercado y llega otro vendedor de papayas, pues ustedes van a tratar la manera, o buscar la manera de que saquen a ese fulano. ¿Por qué razón? Porque le reduce las ventas. O sea. Entonces, esta cuestión de las ideologías eh, tiene algunas cuestiones sociales, sí, pero dentro de las cuestiones sociales va implícito eh, el, la distribución y el consumo de mercancías. Entonces, Estados Unidos no quería que la Unión Soviética, digamos, que hoy es Rusia, eh, incidiera, digamos, en las ideas de los países de América. Y vaya si no incidió, y vaya si no hicieron un desastre en este continente con esa guerra fría. Incluso una de las de las razones que más casos le ha dado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos es esa Guerra Fría. Porque Estados Unidos, para sacar a esas personas, derrocó aquí en Guatemala. Mandaron a quitar básicamente nuestro presidente, el coronel Álvarez Guzmán, en el 54. eh, Instauró el régimen dictatorial, ahí sí son dictadores, el caso de Pinochet en Chile, y, y digan lo que quieran decir, en Argentina también tenían a Videla y no es, en República Dominicana tenían a Trujillo, ellos. ¿Por qué razón? Como los extranjeros usaban la insurgencia de grupos armados, les hacían llegar armas, tenían sus rutas, ¿verdad? Así como la droga llega desde Colombia hasta Estados Unidos, tienen sus caminos, ¿verdad? Secretos. Aquellos también tenían sus caminos secretos para ingresar armas a los países y hacían movimientos armados. Entonces los norteamericanos, a través de estas organizaciones, a través de esta organización, colocaba presidentes militares y los militares hacían averías. Les conté la vez pasada que en Chile hacían zanjas así gigantes como del tamaño de 2 carriles de automóvil y los tapizaban y o sea, los rellenaban con cadáveres, mm, eh, hechos, asesinatos llevados a cabo por la gente que estaba gobernando el país. ¿Y quién había puesto a ese señor? Los estadounidenses. ¿Cuánta gente se quedó eh, sin familia? Porque esa dictadura arrasó con medio mundo. Lo mismo les pasó a los pobres dominicanos. Y, y todos los países han sufrido. Lo que pasa es que el tiempo no nos alcanzaría para decir todo lo que han pasado, digamos, producto de eso. Bien, esas son las motivaciones como antecedentes que ha tenido la Organización de Estados Americanos para que un país como lo es Estados Unidos pueda ejercer un dominio sobre el resto de países utilizando un sistema o un conjunto normativo. Es que es como nosotros en el Estado, ¿verdad? Y, eh, y es bueno que ustedes
aprendan bien porque nosotros tenemos que sacar eh, ese poder soberano que tenemos porque no podemos dejar que, que las autoridades que nosotros hemos delegado como autoridades, como funcionarios administrativos de nuestro territorio, resulten ser una amenaza para nosotros, lejos de ser un, un órgano protector de nosotros. Entonces, no sé si algún día vamos a poder eh, liberarnos, digamos, de esta situación que vivimos en la Organización de Estados Americanos, como por ejemplo esta, que Estados Unidos se para a mover a, revolver esa crisis política que pasa entre Irán y Israel, capaz aquellos disponen a agarrar, a disparar hacia acá y nosotros no hemos hecho absolutamente nada para que nos venga a caer un misil de esos aquí a nosotros, por ejemplo, ¿ah? Que nosotros no tenemos nada que ver con que tengamos a una persona eh, sensata dirigiendo una de las naciones que nos tiene básicamente sometidos a nosotros como Estado miembro de la organización, de esta organización. ¿Por qué es importante que la conozcamos tanto política como técnica? Porque a partir de que entendamos cuál es la visión que tiene la OEA políticamente hablando, así maneja las relaciones con los estados. La OEA tiene una carta que se llama la Carta Democrática. Cuando un gobierno quiere ejercitar en forma soberana el poder y no se somete a las instrucciones que le da Norteamérica, llegan a su casa, como llegaron a El Salvador, se sentaron con el señor presidente Nayib Bukele y le dijeron, ¿qué le estaba pasando? Que por qué no se sujetaba a las... Él les dijo, miren, disculpen señores, pero yo tengo una constitución que dice que mi país es soberano y la Carta de las Naciones Unidas a mí me da autorización para ejercitar una política de forma independiente. Aquí está, mira. El orden institucional está esencialmente constituido por el respeto a la personalidad, soberanía e independencia de los estados. Ah, pero ellos no. Ellos no, eso como que si no fuera con ellos el asunto, como que si no fueran ellos miembros de esta organización y como que si ellos, fueran los creadores del ser humano que pueden pasar sobre la voluntad sobre la voluntad de nosotros, los soberanos, que al final somos nosotros los que hemos hecho este Estado. Recuérdense que el Estado de Guatemala es la unión del poder que usted tiene y el poder que yo tengo y el poder que aquellos muchachos que están en los otros salones tienen. Es decir, hemos, hemos unificado nuestro poder y hemos constituido un país que se llama Guatemala. Entonces, solamente nosotros, tal vez por algún interés, que, em, por ejemplo, tal vez vamos a hablar de producción de profesionales, ¿verdad? Eh, Aquí no producimos tantos médicos, Cuba produce muchos médicos, digamos. Entonces, hacer acuerdos bilaterales de cooperación, por ejemplo. ¿Quién está, tal vez, una persona que está interrumpiendo aquí
Es el compañero Henry, licenciado, el que tiene el Henry, micrófono encendido. si fuera tan amable. Henry, ya estamos. Muy bien. Bien. Entonces, em, solamente que fuera de nuestro interés, digamos, que pueda coadyuvar, digamos, una actividad, una acción, una decisión que pueda coadyuvar a una política, digamos, de, de atención médica. Nosotros pudiéramos hacer un acuerdo, digamos, con los cubanos, miren, vamos a intercambiar, nosotros les mandamos hortalizas y ustedes nos mandan médicos y así, ¿verdad? Digamos, eso debiese ser, porque fíjense, se escucha muy bonito, digamos, las, el propósito, digamos, el propósito teórico, digamos, que tiene. Ninguna de las disposiciones dice autoriza a intervenir asuntos de la jurisdicción interna. Em, y bien, ¿verdad? Ahí tienen el caso Venezuela. A Venezuela le fueron a imponer a un presidente, aquel Juan Guaidó, y la verdad es que era un mate de risa internacional, ¿verdad? De que Nicolás Maduro, que es el presidente electo, enviaba a sus embajador aquí a Guatemala y el otro señor tenía una oficina también ahí en la terminal, ¿verdad? Que tenía su delegado ahí. Eh, absurdo, ¿verdad? O sea, esa es una intervención directa. Nosotros, se supone que no teníamos que intervenir a ningún país y los estadounidenses respaldaban. Ahí salían diciendo el secretario de Estado que ellos no reconocían a Nicolás Maduro, que reconocían. Si nosotros, en la Carta de las Naciones Unidas y en un montón de convenios y protocolos, hemos afirmado y reafirmado que respetamos o que aceptamos la determinación de los pueblos. ¿Por qué no aceptan que Nicaragua, que Venezuela ganaron las elecciones, esos sujetos que no les caen bien a aquellos, y se acabó? Ahí se acabó. Entonces ellos como no los aceptan, eh, crean una figura. Recién como Guaidó dijo, ¿saben qué? Ya me avergoncé, ya me dio vergüenza, mejor me voy, mejor renuncio. Renunció al programa que tenían ahí los estadounidenses y colocaron a otro señor que vino, por cierto, en el inicio de este gobierno vino. Porque el presidente del Ejecutivo guatemalteco no reconoce tampoco a Nicolás Maduro. Porque los de la gente de la OEA o el secretario general dijo que no lo conocían. Entonces, n- no estoy sugiriendo que está bien todo lo que hace el gobierno Nicolás Maduro, ni está bien lo que hace el señor presidente de Nicaragua, que son gobiernos que ellos no aceptan, que la OEA no acepta, porque dicen que no son democráticos. Y, y por eso siempre están como hablando mal de ellos y no sé qué. Lo que, Ese es un criterio personal, ustedes pueden buscar información y pueden eh, eh, concluir en su propio conocimiento.
que nosotros no debiésemos meternos en esos asuntos. En todo caso, como somos miembros, mire, nosotros somos miembros de la ONU, mire, aquí está. Ve. Dice el artículo número 4, son miembros de la organización todos los estados de América que ratifiquen la presente carta. Guatemala ratificó la Carta de la OEA el 18 de marzo del año de 1950. Entonces nosotros somos parte de esa comunidad. Eh, aunque ustedes no supieran, algunos no supieran que somos parte de esa comunidad. Y en consecuencia, si algún día alguno de ustedes llega a ser ministro de Relaciones Exteriores, eh, ténganse mucha fe porque lo pueden lograr. Este, va a participar en esas juntas, porque la carta, digamos, dentro de sus órganos hay un consejo de ministros de Relaciones Exteriores de los países que son miembros. Entonces, si ustedes algún día llegan a tomar posesión del cargo de ministro de Relaciones Exteriores, van a participar ahí. Tienen que llevar una postura. ¿Qué les recomendaría yo, digamos? Porque eso es lo más sensato, abstenerse de participar. No le voy a hacer el feo al señor tío Sam, ni tampoco voy a meterme en los asuntos que no son de mi incumbencia, ¿verdad? Porque si el pueblo es el soberano y nosotros como organizaciones estatales respetamos la libre determinación de los pueblos, ¿qué tenemos que estar haciendo queriendo intervenir en los estados internos? Luego eso termina en una serie de violaciones de derechos de ciudadanos y no nos podemos, no nos podemos nosotros ver envueltos en una situación como esa. Bien, ¿cómo se conforma? Aquí está, mire, eh, la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, es decir, algún día ustedes van a estar ahí, alguno de ustedes puede estar allí. Eh, los consejos, el Comité Jurídico Interamericano. Aquí hay trabajo, miren chicos. Ahorita les voy a decir qué necesitan. Bueno, ser buenos internacionalistas. Las conferencias especializadas, los organismos especiales. Ah, y el secretario general. Bueno, ¿qué figuras fuertes hay allí? La Asamblea General se reúne cada año. La figura fuerte, la Secretaría. Aquí vino el secretario hace poco, cuando todavía era este Luis Almagro. Todavía vino en tiempos de Yamatei, ¿se acuerdan? Ahorita creo que envió delegados por el caso de Semilla, lo de la revisión, que es el reconteo que se hizo. Parece que estuvieron aquí unos delegados de la OEA. Ellos nos vienen a visitar hace cada poquito, porque como aquí tenemos un conflicto interno, ahora ya se dieron cuenta que tenemos un conflicto interno, que, que unos dicen que es amarillo, que otros dicen que es azul, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿verdad? Y nosotros ahí observando el pleito como que si fuera una pelea de box eso. Y son gente que nos está gobernando actualmente. Entonces, no, entonces la OEA viene a cada rato porque Estados Unidos quiere estar bien informado de qué es lo que pasa. Entonces, órganos fuertes, la Asamblea. Eh, el secretario, que es básicamente el presidente de la organización, es electo por la Asamblea. Eh, y la importante, la importante, esta. Miren, ya estamos llegando al hueso, ¿verdad? Ya vamos llegando al hueso. Em, nota de último momento, para quienes no sabían, para los que les gusta el derecho internacional y que no sabían, ya no es, Luis Almagro gobernó la OEA 10 años casi, porque fíjense que la OEA, la Asamblea elige a un secretario
para periodo de 5 años. Y entonces tienen derecho a reelegirse. Entonces este señor se reeligió y ya 10 años bien, bien servidos al tío Sam, bien servidos. Eh, Cosas bien feas, ¿verdad? Como lo que pasa, es que no me pasa, lo de Venezuela, la verdad es que no me pasa, eran bien chistosos, se miraba eso en el ojo internacional. Dos presidentes, uno de verdad y uno de mentira. Y todavía este señor que tenemos de presidente aquí recibe al otro que no es el verdadero. Todos le hicieron burla, ¿verdad? Porque ¿qué hace reuniéndose con personas que no tienen ninguna autoridad ni ningún mandato delegado por el pueblo? Eso es como que usted sin tener ningún nombramiento vaya a El Salvador a decirle a señor Bukele, mire señor Bukele, en nombre de Guatemala, le vengo a anexar a Guatemala, gobierne todo Guatemala. ¿Qué caso le va a hacer el Toñito? No le puede hacer caso. Sería distinto que tres poderes del Estado dirían, mire, vamos a anexar a El Salvador, nos vamos a anexar a El Salvador y que sea una sola nación, El Salvador y Guatemala, y así acaba aquí con la delincuencia como ha acabado en su país, digamos. Así de absurdo es eso, que uno de la nada, sin ningún nombramiento de nada, vaya y se presente ante otra autoridad, que por ejemplo, el caso del presidente de Guatemala, sí, él es el presidente, con el gusto de todos o sin el gusto de todos, él sacó la mayoría de votos y él es el presidente del Ejecutivo. Él sí tiene un nombramiento del Tribunal Supremo Electoral, en cambio el señor no. Aquel, por el contrario, vino con un discurso de que le habían hecho fraude, que por eso él no era el presidente. Pero si le hicieron fraude, entonces, ¿quién es el presidente? No es él, es el otro. Así de gracioso. Entonces, este señor de Surinam, que hoy es el nuevo secretario, asumió en marzo, para que si les preguntan por ahí en esos de la Landívar que llegan a hacernos, les llegan a hacer preguntas allí allá a la universidad, porque ellos quieren ridiculizarlo. Entonces llegan a la universidad a hacerle preguntas y hay unos que no saben ni cuántos continentes existen. Van a la universidad y no saben ni cuántos continentes existen en el mundo, ¿viste? Yo he visto que... Y entonces los hacen virales, ¿verdad? Porque, ay, no puede ser, están en la universidad y no saben ni siquiera cuántos continentes hay. Dicen que Qatar es un continente. O sea, así responden. Aquí hay trabajo, les decía yo, para ustedes, los que les gusta el derecho internacional y por eso se asignaron aquí, pero se llevaron una gran decepción porque van a haber dicho, ah, ese licenciado solo. Miren, el Comité Jurídico Interamericano, que es un órgano de la OEA, está integrado, dice, por 11 juristas. Ustedes van a ser juristas de los Estados miembros. Como ya dijimos que somos miembros, ¿verdad? Entonces, usted aplica. Lo único que dice que no puede tener dos, ¿verdad? Que es su amigo que con el que usted ha hecho dupla para que se vayan jalando ahí en la carrera, no va a poder estar. Pero tal vez su amigo puede estar de ministro de Relaciones Exteriores, por ahí se van a juntar. Porque el Comité Jurídico Interamericano es como, se han dado cuenta que en las instituciones tienen un departamento jurídico. Es casi como eso. Digamos, por ejemplo, si la asamblea tiene un conflicto o una duda sobre la interpretación de algún documento, alguna ley, de algún convenio, algún tratado, porque ellos así se manejan, pues, la carta, la declaración, esa todavía no se las he mostrado, ¿verdad? La Declaración Americana de los Derechos Humanos. Esa es la Convención Americana de los Derechos Humanos es como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es un símil, solo que aquella es universal y esta es regional. Entonces,
se manejan, o sea, se conducen por la carta y por esa convención. La convención que es la Declaración Americana de los Derechos Humanos. Ah, y por ahí tengo un, un manual que me regalaron los de Coprede. En ella están todos los documentos en los que se rigen ellos. Entonces, si tienen alguna duda sobre la interpretación de alguno de estos documentos, que son los que tenemos, que compartimos con esta asamblea, la asamblea de la OEA, entonces le pasan aquí a los compañeros del comité jurídico y ellos les emiten dictámenes, digamos. Recuérdense que los dictámenes, tal vez eso no se lo saben todavía porque creo que van a empezar a llevar administrativo. Los dictámenes no es obligatorio que se resuelva eh, fundamentado en el dictamen. El dictamen es una recomendación, pero quienes se hacen cargo de hacer recomendaciones, ¿eh? Son ellos. Y ustedes pueden aplicar, porque pueden aplicar letrados, digamos, de los países que son miembros. Entonces, ahí hay al menos una plaza. Ya encontramos dos. Pero si se quieren proponer para secretario general, también pueden, porque el secretario general tiene que ser de un país miembro. Y no tiene que ser exactamente presidente, ¿verdad? Presidente de algún país. No es necesario. Puede ser una persona muy reconocida, digamos, en el ámbito, que conozca el derecho. Por ejemplo, este señor Zaffaroni, Raúl Zaffaroni se llama, ¿verdad? Saúl o Raúl Zaffaroni. Podría ser uno. Él podría ser secretario general de la OEA, porque pues él es un ciudadano muy reconocido, un académico, un eminente académico, ¿verdad? O sea, eh, ¿quién más? Bueno, digamos, en su tiempo hubiese podido también ser secretario, pero él no creo que fuera con eso. Eh, aquel chileno Pablo Neruda, ¿verdad? Eh, Eduardo Galeano, pero esos están más, esas personas superan a los políticos por mucho. Entonces, el cargo de la OEA es muy político y estas personas son demasiado inteligentes para esos puestos. Eh, en México, y López Obrador podría ser, ¿verdad? Manuel López Obrador, una tipazo, un tipo muy humano eh, y bueno, digamos, a grosso modo, les he presentado la OEA, la Organización de Estados Americanos, como como antecedente del origen, digamos, del sistema regional americano de protección de derechos humanos. Esta organización es la organización política que le sirve de paraguas a la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, porque si se dieron cuenta, la comisión es un órgano de la Organización de Estados Americanos. Este es el brazo político y la comisión viene siendo como la parte humana. Estos destruyen América y después la comisión resulta recogiendo los pedazos eh, que en lo que dejan estos señores a los demás países, ¿verdad? Porque figúrense
Aquí en Guatemala tenemos como nostalgia, digamos, de los 10 años de primavera democrática que le hemos llamado, ¿verdad? ¿Quién nos lo arruinó? Estados Unidos, aliado con la oligarquía guatemalteca. Eso sí no me da pena decirlo porque seguramente los papás que tal vez han de escuchar la clase, porque como están ahí los muchachitos en la casa, eh, no me van a dejar mentir que eso lo hizo Estados Unidos, la CIA lo hizo con el sector privado de aquí de Guatemala, derrocaron a Arben Guzmán, ¿y saben qué quería Arben Guzmán nada más? Que no hubiera tanta ociosidad en la tierra y que estuviera usándose. Peor aún, que no se estuviera monopolizando la tierra, el cultivo de la tierra en manos de una sola persona, que era una empresa de los dulces, gobierno norteamericano. Y por eso los derrocaron. Y fue estos señores los que hicieron eso. Nos arruinaron el país a nosotros. Y después de eso, nos metieron en un gran conflicto armado de 36 años. Porque fue producto del derrocamiento de Arbenz que se levantó los movimientos insurgentes para tratar de recuperar esos años mozos, esos años dorados de la... ¿Por qué decimos que son buenos años? ¿Por qué decimos que allí se ejerció el poder de buena manera o con buenos resultados? Nuestro código laboral, el ICS, la Facultad de Humanidades, la que fabrica maestros, el, la Ciudad Olímpica, eh, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hay algo. El código notariado. Hay, ah, la compra de una de las hidroeléctricas que todavía sigue funcionando de aquí a Guatemala para reducir el cobro de la energía eléctrica. Como antes estaba en poder de los estadounidenses. Entonces, el precio que se les antojaba nos cobraba. Y miren, ese gobierno, esos gobiernos hicieron posible eso. Es decir, ejerciendo el poder a como debe ser. Y estos señores lo acusaron de que eran comunistas. Señor, si el coronel era militar, ellos, a ellos les enseñan, a ellos les enseñan a ser nacionalistas. ¿Qué comunistas ni nada? Eres pura excusa nomás para quitarlo, porque como le estaba afectando los negocios a la familia Dulce, que estaban gobernando los Estados Unidos en ese momento. Por eso. Entonces, estos nos han venido a destruir y después, ahora, después de que pasó eso, nos metieron en un gran conflicto armado, los gobiernos guatemaltecos, que después fueron militares, ¿verdad? Pero así sádicos, hicieron una barbarie aquí y ahora la Comisión de Derechos Humanos está llena de casos guatemaltecos que se dieron en esas épocas, porque fue una barbaridad lo que hicieron. Violación de derechos humanos, no le respetaron nada de lo que dice la carta, nada, nada. Ni la carta, menos lo que dice la convención y menos los demás instrumentos. Pues, la próxima clase les presento los documentos todos juntos. Y no lo vamos a entrar a profundidad, tal vez sacarles nomás algo relevante, porque ya solo mañana tenemos. Entonces, tal vez mañana. Mañana revisamos eh, un poquito más a fondo la comisión, eh, la corte, y ahí estamos. Por qué este sí es como más importante? Porque este sí nos llega a nosotros. Es decir, las decisiones que se toman ahí sí se implementan aquí, sí y solo sí. Si no, al rato tenemos ahí el señor secretario general de la OEA manifestando que hasta yendo a las audiencias, ahí llegó al Congreso de la República y fue al Ministerio Público y a ver qué podía hacer. Por suerte ya no es ese señor Almagro. Bueno, jóvenes, eh,
la dejamos aquí y continuamos mañana con la, con la comisión. Ampliamos ya la comisión y nos vamos después para la corte. Emerson, Licenciado, ese PDF y el PowerPoint que nos subió, ese sí seguro entra en el examen, ¿verdad? sí, lo que le estoy subiendo es de lo que vamos a hacer el examen. De acuerdo. Gracias. En el Crowdsourcing, ya se fueron varios. En el Classroom estoy subiendo los documentos. De acuerdo. Sí, Entonces, de ahí lo bajamos. ajá, entonces tomen nota. Gracias, Alex. Bueno, entonces nos miramos mañana. Gracias, Alex. Feliz tarde. Gracias, Feliz licenciado. tarde. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Suerte.